Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Así. Nos adentramos en el fascinante mundo de Sapiens. De animales a dioses. Buenísimo. El famoso libro de Yuval Noah Harari que ha revolucionado nuestra forma de entender la historia. Sí. Nos has proporcionado un guión de podcast con algunos puntos clave del libro. Ajá. Y eso nos da una base sólida para empezar. Claro. Pero iremos más allá explorando las ideas más provocativas de Sapiens para que este sea una experiencia realmente profunda. Me parece perfecto. Prepárate para descubrir por qué la agricultura no fue tan beneficiosa como pensamos. Wow. El increíble poder de las ficciones compartidas. Impresionante. Y si realmente estamos a punto de convertirnos en dioses. Lo que me parece más intrigante del libro es cómo Harari nos hace cuestionar la idea del progreso humano. Nos lleva a través de momentos cruciales como la revolución cognitiva, Sí. la revolución agrícola, la revolución científica, Yeah. y nos obliga a preguntarnos si estos avances fueron realmente para mejor. Exacto. Empecemos con esa revolución cognitiva que mencionas. A ver. El guión que nos has enviado la destaca como un punto de inflexión, Sí. donde el Homo sapiens desarrolló una capacidad de comunicación mucho más compleja. Sí. Y esa capacidad de comunicar ideas abstractas, Ajá. de compartir historias y creencias, Sí, es lo que nos diferencia del resto de las especies. es verdad. Harari argumenta que esta capacidad de crear ficciones compartidas es lo que nos permitió cooperar en grandes números, formando tribus, Ya, naciones, religiones. entiendo. Piénsalo, el dinero, las empresas, incluso los derechos humanos no son cosas tangibles. Son creencias colectivas que hemos materializado a través de la imaginación compartida. Entonces no se trata solo del lenguaje en sí, sino de lo que el lenguaje nos permite crear. Exacto. Esas historias compartidas que dan forma a nuestra realidad. Totalmente. Me hace pensar que otras ficciones damos por sentado hoy en día. Esa es la cuestión. ¡Wow! Y esta habilidad para creer en ficciones compartidas. Para tejer narrativas que nos unen. Ajá. Es lo que impulsó a Homo sapiens a dominar el planeta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La revolución agrícola. Ujú. El guión señala que Harari desafía la visión tradicional de esta era como un avances forças. Claro. Todos aprendimos que la agricultura condujo a sociedades sedentarias Sí, y a la civilización, ¿no? claro. Pero Harari le da la vuelta a la tortilla. ¿Cómo? Argumenta que la agricultura pudo haber sido una trampa de lujo. Qué interesante. Sí condujo a excedentes de alimentos Ah. y el crecimiento de la población. Ya. Pero también significó un trabajo más duro, Mm. una dieta menos variada Claro, y el surgimiento de jerarquías sociales. ya veo. De repente tienes personas que trabajan sin descanso solo para sobrevivir, Sí. mientras que una pequeña élite controla los recursos. Esta idea del progreso que conduce a consecuencias inesperadas Ajá, te suena familiar. puede ser. Piensa en nuestras vidas modernas, el ajetreo constante, la presión por alcanzar el éxito. Incluso cuando no nos hace más felices. Es verdad. ¿No te parece que a veces estamos atrapados en una rueda, como describe Harari? Es una conexión muy interesante. Harari nos obliga a confrontar las ventajas Sí. y desventajas del progreso. Totalmente. Ganamos más de lo que perdimos en la transición a la agricultura. Buena pregunta. Es una pregunta que aún resuena hoy mientras nos enfrentamos a nuevos avances tecnológicos, Es verdad. lo que nos lleva a la revolución científica. Ajá. Otro punto de inflexión, tanto en el guión como en Sapiens. Sí. El guión se centra en el increíble poder que nos ha dado conocimiento, Ujú. pero lo que a mí me impactó del libro fue el peligro potencial que Harari destaca. Totalmente. Harari reconoce los innegables avances de la ciencia, Sí. medicina, tecnología, Ya. nuestra comprensión del universo. Entiendo. Pero también advierte que este poder para manipular la naturaleza, Ya. incluida nuestra propia biología, Ah. conlleva una inmensa responsabilidad. Es como si tuviéramos una herramienta increíblemente poderosa, pero no estamos seguros de si sabemos usarla responsablemente. Ya veo. En el guión se plantea la pregunta de si los humanos nos estamos convirtiendo en dioses. Sí. Ese es a lo que se refiere Harari con esta idea del Homo Deus. Sí, Homo Deus es ese concepto del ser humano trascendiendo sus límites biológicos, volviéndose casi divino en su capacidad para controlar su destino y el del planeta. Suena a ciencia ficción. Un poco sí. Si podemos diseñar la felicidad, eliminar enfermedades, Ajá. quizás incluso alcanzar la inmortalidad. Increíble, ¿no? ¿Qué significa eso para nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Esa es la gran pregunta.
Suena a la vez emocionante y aterrador, ¿verdad? Totalmente. Y plantea tantas preguntas éticas. Exacto. Harari no ofrece respuestas fáciles. Ya veo. Nos impulsa a pensar críticamente sobre las implicaciones de estos avances, las decisiones que tomamos y Sí. el tipo de futuro que estamos creando. Y eso es lo que hace que Sapiens sea una lectura tan cautivadora. Sin duda. Nos obliga a mirar nuestra historia, Sí. nuestro presente Ajá. y nuestro futuro desde una perspectiva totalmente nueva. Totalmente de acuerdo. Pero antes de adentrarnos en el futuro, Vale. y ese Homo Deus que mencionas, Sí. pues vamos un poco atrás. Me parece bien. Me interesa profundizar en esa idea de las ficciones compartidas que has mencionado. Claro. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo estas ficciones han moldeado la historia? Claro que sí. El guión que nos has pasado se centra especialmente en las religiones y los sistemas económicos como ejemplos de ficciones compartidas. Es verdad, el guión lo destaca Ujú. y me parece fascinante. Ujú. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo estas ficciones, que en realidad no existen de forma tangible, han tenido un impacto tan grande en la historia? Por supuesto, tomemos como ejemplo las religiones. Harari argumenta que las religiones, con sus dioses, profetas y creencias en más allá, proporcionaron un marco para la cohesión social y el orden moral. Daban a la gente un sentido de propósito y pertenencia en un mundo que a menudo podía parecer caótico e impredecible. Y de alguna manera no han hecho algo similar los sistemas económicos. Piensa en el capitalismo, con su mano invisible del mercado y la promesa de prosperidad a través de la competencia. Es una historia poderosa que motiva a la gente a trabajar, a invertir, a construir sociedades enteras a su alrededor. Es un paralelismo muy interesante. Al igual que las religiones, los sistemas económicos se basan en nuestra creencia en ciertos principios. ¿Cuáles, por ejemplo? Oferta y demanda, crecimiento, el valor del dinero. Ya veo. Y cuando suficientes personas creen en esos principios, Sí. se convierten en profecías autocumplidas, dando forma a nuestros comportamientos y guiando nuestras acciones. Pero aquí está la cuestión, tanto el guión como Sapiens señalan que estas ficciones pueden ser increíblemente poderosas, para bien o para mal. Es verdad. Pueden unir a la gente, inspirar grandes obras de arte y arquitectura, impulsar descubrimientos científicos. Pero también pueden conducir a conflictos, opresión e incluso violencia. Harari nos recuerda que a lo largo de la historia se han librado guerras, se han construido y derrumbado imperios, todo en nombre de estas creencias compartidas. Es una idea que da que pensar, ¿verdad? Nos hace darnos cuenta de hasta qué punto nuestra realidad está moldeada por estas historias que nos contamos, estos mitos colectivos en los que elegimos creer. Totalmente. Y subraya la importancia del pensamiento crítico, cuestionar estas narrativas, examinar sus orígenes y sus consecuencias. Claro. Porque en última instancia es nuestra creencia en estas ficciones lo que les da poder. Ahora, volviendo al tema del Homo Deus, el guión que nos enviaste plantea la pregunta de si los humanos nos estamos convirtiendo en dioses. ¿Es una exageración o hay algo de verdad en esa afirmación? Bueno, creo que Harari utiliza el término dioses de forma metafórica para ilustrar el potencial que tenemos como especie para trascender nuestras limitaciones biológicas. Con los avances en biotecnología, inteligencia artificial, en otros campos, estamos en la cúspide de un nuevo nivel de control sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Entiendo. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esta transformación? ¿Es algo positivo o deberíamos preocuparnos por las consecuencias? Esa es la gran pregunta, y Harari no ofrece respuestas fáciles. Nos presenta un abanico de posibilidades tanto emocionantes como aterradoras. ¿Cuáles? Por un lado, imagina un futuro donde podemos eliminar enfermedades, aumentar nuestras capacidades cognitivas, incluso extender nuestra esperanza de vida de forma radical. Suena tentador, sin duda. Pero ¿dónde está el lado oscuro de esta historia? El lado oscuro reside en el potencial para el abuso de poder, la desigualdad y la pérdida de nuestra propia humanidad. Si podemos manipular nuestros genes, nuestros cerebros, ¿quién decide qué es mejor o deseable? ¿Qué sucede con aquellos que no tienen acceso a estas tecnologías? Nos convertiremos en una sociedad dividida entre dioses y mortales. Son preguntas inquietantes. Parece que con este Homo Deus entramos en un territorio inexplorado lleno de posibilidades y peligros. ¿Qué ejemplos concretos nos da Harari en Sapiens para ilustrar este posible futuro? Harari explora varias posibilidades, algunas que ya estamos viendo en desarrollo. Por ejemplo, habla de la ingeniería genética con tecnologías como CRISPR. Ya tenemos la capacidad de editar genes con una precisión increíble. Esto podría permitirnos eliminar enfermedades hereditarias,
mejorar rasgos deseables e incluso crear nuevas formas de vida. Es realmente asombroso, pero también un poco inquietante. ¿Quién decide qué genes son deseables y cuáles no? ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo de manipular la esencia misma de la vida? Precisamente esas son algunas de las preguntas éticas que Harari plantea. No ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de este poder sin precedentes. Otro ejemplo que menciona es la inteligencia artificial. Harari imagina un futuro donde la IA supera la inteligencia humana, convirtiéndose potencialmente en la forma de conciencia dominante en la Tierra. Es una idea que nos obliga a reconsiderar nuestro lugar en el universo. ¿Qué pasaría con el significado de ser humano si somos superados por nuestras propias creaciones? Exacto, y esto nos lleva de vuelta al tema de las ficciones compartidas. Porque en última instancia, el futuro que creemos dependerá de las historias que decidamos contar, de las narrativas que guíen nuestras acciones. Abrazaremos las posibilidades del Homo Deus con responsabilidad ética y compasión, o sucumbiremos a los mismos errores del pasado, la codicia, el conflicto, la visión cortoplacista. Creo que Sapiens nos da las herramientas para reflexionar sobre estas cuestiones cruciales. Nos recuerda que la historia no es un camino lineal, sino un proceso complejo lleno de posibilidades. Y ahora más que nunca tenemos la responsabilidad de ser conscientes de las decisiones que tomamos, ya que éstas darán forma al futuro de nuestra especie. Totalmente, y creo que una de las ideas más importantes de Sapiens es que la felicidad no se encuentra simplemente en la acumulación de bienes materiales o en el logro del estatus social. Es cierto, el libro nos invita a buscar un significado más profundo, una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Harari sugiere que la verdadera felicidad podría residir en abrazar nuestras imperfecciones, nuestra vulnerabilidad, la gama completa de emociones humanas. Se trata de encontrar sentido en nuestras relaciones con los demás, en nuestras contribuciones a algo que trascienda nuestra propia existencia. Es una idea realmente inspiradora. Incluso mientras exploramos las increíbles posibilidades del futuro, no debemos olvidar nuestra humanidad, nuestra capacidad de empatía, compasión y conexión. Y me gustaría añadir que, a pesar de que Sapiens plantea desafíos y peligros potenciales, también nos invita a ser optimistas, a creer en nuestra capacidad para crear un futuro mejor. Estoy de acuerdo. El libro no es una predicción fatalista, sino una llamada a la acción. Nos invita a ser arquitectos de nuestro propio destino, a utilizar nuestro conocimiento y nuestro poder para construir un mundo más justo, más compasivo y más sostenible para todos. Y al final esa es la gran lección de Sapiens. La historia no está escrita de antemano. El futuro está en nuestras manos. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de Sapiens. Espero que esta conversación te haya inspirado a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra especie. Si aún no has leído Sapiens, te animo a que lo hagas. Es un libro que te hará cuestionar todo lo que querías saber sobre la humanidad. Si ya lo has leído, espero que esta conversación te haya dado una nueva perspectiva sobre las ideas de Harari. Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo. Y recuerda, el futuro está lleno de posibilidades. Depende de nosotros elegir qué camino tomar. Hasta la próxima y que sigas explorando, cuestionando e imaginando las posibilidades. Adiós. Adiós.